Hermanos, hoy en día, en nuestra cultura, en la cultura contemporánea, la palabra libertad tiene un significado diferente a lo que probablemente en otros tiempos, en otras culturas, podrían entender de esa palabra. Hoy en día la palabra libertad se entiende como aquello que yo puedo hacer y de alguna manera todavía, aunque ya se está perdiendo inclusive eso, hay unos ciertos límites y es yo puedo hacer lo que yo quiera y normalmente después de eso va otra frase. ¿Cuál es esa otra frase? Mientras no dañe a nadie. De hecho, en una entrevista, Elon Musk, que es un empresario creo que muy conocido, ¿verdad? Creo que todos nosotros sabemos quién es. Él decía que él definía la libertad como hacer lo que se quiere siempre y cuando no se dañe a nadie más. Hermanos, esa es en realidad es una ética que se conoce como una ética libertaria moderna, que es un concepto ético donde la autonomía personal no tiene restricciones, que usted puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no afecte a otras personas. Pero ¿será que realmente ese concepto de libertad no es una ilusión? Esa supuesta libertad no estará en realidad escondiendo una esclavitud profunda. Y es que el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes que están en Roma, les confronta con una verdad que es incómoda, pero a la vez es liberadora. Todos somos siervos de alguien. Esa es una verdad que al ser humano le incomoda. Es una verdad que a nuestro orgullo nos molesta. Pero es una verdad, hermanos, todos servimos a alguien. No existe neutralidad en ese sentido. No hay neutralidad espiritual. O servimos al pecado que nos lleva a la muerte, o servimos a Dios, y cuyo fruto es la santificación y su fin, la vida eterna. Pero todos los seres humanos servimos, y en el pasaje que vamos a meditar en esta mañana, vamos a ver cómo Pablo responde a una idea equivocada acerca de la gracia, que en nuestro contexto, más de alguna vez usted ha escuchado frases que van en contra de lo que vamos a aprender hoy por medio de la palabra de Dios. Si ya no estamos bajo la ley, si estamos bajo la gracia, ¿podemos pecar libremente? Y la respuesta es tan clara en la palabra de Dios, hermanos, como poderosa. La gracia que nos salvó nos liberta del pecado, pero lo hace para que ahora vivamos en libertad. Pero una libertad verdadera. Esa libertad verdadera que se encuentra en el sometimiento voluntario y seguiremos viviendo como esclavos, pero ya no al pecado, sino esclavos para el Señor, como siervos del Señor. Y como nuestra nueva vida produce fruto, y ese fruto es precisamente la santidad. Si pretendemos encontrar la santidad en el libertinaje, son conceptos que son contrarios, que son antagónicos. La palabra nos enseñará esta mañana cómo la libertad del pecado por gracia nos lleva a someternos como siervos voluntarios, y eso produce santidad. El título del sermón en esta mañana es De la esclavitud a la santidad. De la esclavitud a la santidad. Y vamos a estar meditando en continuación del sermón de la semana pasada en Romanos capítulo 6. Busquen su Biblia, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 6. Y específicamente vamos en esta mañana a meditar en la parte final de Romanos 6, del versículo 15 al versículo 23. La semana anterior meditamos del 1 al 14. Si usted no vino, pues le animo a que pueda escuchar la predicación de la semana anterior. Y quiero que en esta mañana, hermanos, tenga un objetivo. Siendo fiel a la Escritura, quiero convencerles por medio de la palabra de Dios a una cosa. A que usted y yo salgamos hoy convencidos de vivir como siervos de Dios para santidad y para tener una relación con Dios.
de una manera sana y correcta. Yo espero que hoy tú y yo salgamos convencidos por la palabra de Dios, de vivir como siervos de Dios para santidad y para una relación con Dios. Y el primer punto en esta mañana es precisamente reconocer que Dios por gracia transforma al esclavo. Esa palabra siervo que usted lee muchas veces en el Nuevo Testamento es una forma pues menos fuerte de poner el verdadero sentido de esa palabra. Usted puede ver en el idioma original y la palabra es doulos, que es esclavo. Obviamente en nuestro contexto escuchar esclavo es algo muy fuerte. Sin embargo, quiero que comprendamos un poco el contexto de lo que implicaba ser esclavos en el contexto de Pablo en Roma. En el derecho romano, 1/3 de la población del imperio de Roma era esclavos. 1/3 de la población de Roma eran esclavos. Pero quiero que comprendamos qué implicaba ser esclavo en ese tiempo, qué implicaba ser esclavo en la sociedad. Y sabe que la connotación principal era una relación de posesión total. El esclavo era un bien de alguien. Un esclavo no era dueño de sí mismo. Bajo el derecho romano, un esclavo era considerado como un bien. Y esa persona, si era esclavo, significaba que pertenecía a alguien. Y de hecho el dueño podía comerciar con su esclavo, podía regalarlo, podía venderlo. Y esto, hermanos, de parte del esclavo implicaba una cosa, y es que él debía tener una obediencia plena hacia su amo. Ahí no había tal tema de vamos a discutirlo, permíteme esto, veamos qué dice el código laboral. Nada. El esclavo obedecía plenamente a su amo. Era una dependencia, no había autonomía, era una dependencia legal, era una dependencia económica, era una dependencia personal. Habían esclavos que vivían muy bien, pero eso dependía del amo que le tocara. Pero el punto, hermanos, en este texto es que todo lo que el esclavo hacía, trabajar, hablar, moverse, lo hacía bajo la autoridad de su amo. Y Pablo ocupa esta imagen en su contexto muy clara de lo que implica el cristianismo hoy. Una dependencia total a aquel que es nuestro Señor, aquel que nos ha comprado con un precio, por lo cual ahora le pertenecemos. Así que antes obedecíamos a un esclavo que era el pecado y lo hacíamos sin reservas. Pero ahora, hermanos, obedecemos a un amo que nada tiene que ver con el amo del pecado. Porque es un amo bueno, es un amo justo, es un amo amoroso. Pero ahora obedecemos de esa manera, con una dependencia total de Él. Somos sujetos a Él, no por obligación. Y esto es lo hermoso. Antes éramos esclavos del pecado y no teníamos opción. Pero ahora somos somos esclavos de nuestro amo, que es Cristo, pero lo hacemos por amor, porque entendemos quién es Él. ¿Qué implica la gracia que Dios nos da en relación a este tema de ser esclavos? Porque pareciera ser que ahí no hay gracia. ¿Saben qué implica la libertad que Dios nos ha dado? Porque nos libertó de la esclavitud del pecado. Y alguien podría decir, bueno, entonces ¿dónde está la libertad si al final sigo siendo un esclavo? Pero es que hay una gran diferencia. Tú ahora eres un esclavo por voluntad propia, porque te sometes a tu Señor voluntariamente. Y esta gracia que nos da libertad no es una libertad que puede ser expresada en pecar y dejar que nuestros deseos nos gobiernen, porque eso significaría estar sujetos al pecado otra vez. Quiero que me acompañe, vamos a leer los primeros versículos de Romanos capítulo 6.
perdón, los primeros capítulos de los primeros versículos en esta mañana. Vamos a leer Romanos 6 y vamos a leer los primeros 3 versículos del versículo 15 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón de aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. ¿Nota la voluntad ahí? Ustedes se han hecho siervos de la justicia. ¿Saben cuál es el argumento de Pablo aquí? La obediencia obviamente determina quién es nuestro Señor. ¿Tú quieres saber quién es tu Señor? Pues ve a quién obedeces. ¿Obedeces al pecado? Pues el pecado es tu Señor. ¿Obedeces a Cristo? Entonces Cristo es tu Señor. Pero hay una gran diferencia, porque obedecer al pecado es para muerte. Pero la obediencia a Dios es para justicia. Y hay una gran diferencia ahí. Pero mire lo que dice Pablo en este texto, y quiero que se enfoque en el versículo 17. Esos peros hermosos que hay en la Biblia. Pero gracias a Dios. ¿De qué está dando gracias a Dios Pablo? Gracias a Dios que, aunque ustedes ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Hermanos, eso es algo que Dios obra por gracia. Por eso damos gracias a Dios, porque es una obra de Dios. Solo Dios puede libertarte del pecado, de la esclavitud del pecado, y que ahora tú voluntariamente, de corazón, siguiendo la doctrina que has escuchado en el Evangelio, tú decidas vivir como un esclavo, pero no porque no tienes otra opción, sino porque entiendes que es lo mejor, la mejor manera en que puedes vivir tu vida. Fuimos hechos obedientes de corazón a la doctrina cristiana. Hermanos, esa frase obedientes de corazón tenemos que poner atención, porque indica una obediencia genuina. Porque indica una obediencia interna y no algo externo superficial, sino una convicción personal. Es una obediencia alegre, es una obediencia voluntaria, es una obediencia gozosa que viene producto de tu regeneración. Por eso es que en el primer punto vemos aquí que la gracia de Dios transforma al esclavo, porque no es algo externo, es algo interno. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón voluntariamente quiere obedecer a Dios. Anhela obedecer a Dios. Quiere hacer la voluntad de Dios. Aquella forma de doctrina hace una referencia no a algo abstracto, sino a la verdad del Evangelio que tú y yo hemos creído, pero que esa verdad del Evangelio a su vez moldea nuestra vida. Nos transforma. Un cristiano no es quien forma la doctrina. Un cristiano es aquel que vive la doctrina de tal manera que la doctrina forma nuestra manera de vivir. La doctrina debe amoldar al creyente en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de decidir. Hermanos, la doctrina no es información. La doctrina es vida para nosotros. Porque son nuestras convicciones, lo que creemos, y lo que creemos lo expresamos en la forma en que vivimos. Lo que tú crees se expresa en cómo vives. Nosotros podemos decir que confiamos en el Señor, pero si vivimos afanados, eso muestra realmente lo que hay en nuestro corazón. Podemos decir, no, es que Jesús es el Señor de mi vida,
Y eso es una declaración doctrinal. Pero si tú en el día a día, a la hora de tomar decisiones, no consideras la palabra de Dios, esa declaración se vuelve vacía. Porque no es una verdad en tu vida. Pero cuando nosotros, hermanos, vivimos la palabra de Dios, esa verdad que es creída y vivida moldea nuestro comportamiento, moldea nuestra forma de vivir, moldea lo que creemos, lo que hacemos, cómo nos expresamos. Y entonces, hoy, en esta nueva vida, tú y yo voluntariamente nos hicimos siervos de la justicia por amor a nuestro Señor. El cristiano, en el cristianismo, hermanos, la obediencia es más que una obligación. ¿Me escuchó? En el cristianismo, la obediencia es más que una obligación. La obediencia es el resultado de la obra de la gracia de Dios por medio del Evangelio. La gracia de Dios recibida por la fe transforma nuestros corazones de tal manera que produce en nosotros obediencia. ¿Saben por qué? Porque es una respuesta amorosa a esa gracia recibida. La obediencia deja de ser una carga difícil de soportar o un requisito que cumplir. El Evangelio no solo informa nuestras mentes, hermanos. El Evangelio transforma nuestros corazones y nos forma como siervos obedientes para la justicia. La diferencia entre una obediencia de corazón y una obediencia por deber, que le podemos poner el título de legalista, a veces no logramos diferenciar entre cuando estamos siendo legalistas y cuando no estamos siendo legalistas, especialmente cuando hablamos de obedecer. Y quiero darte algunos ejemplos para ayudarte a distinguir si en tu corazón tú estás tratando de obedecer por legalismo o como una respuesta a la gracia recibida de parte de Dios, motivada por el conocimiento de Dios y el amor a Dios. Una forma muy fácil es ver tus motivaciones. Pregúntate, ¿por qué quieres obedecer? ¿Quieres obedecer porque has sido libertado para adorar a Dios? ¿O quieres obedecer para pensar y sentir que eres aceptado por Dios a través de la obediencia? ¿Te da seguridad la gracia de Dios? Y esa seguridad te hace que con gratitud tú busques obedecer a Dios. ¿O lo sientes como una obligación pesada que todo el tiempo tienes que cumplir? Eso es legalismo. ¿Obedeces porque amas a Dios? ¿O obedeces porque tienes temor al castigo? ¿Porque tienes temor a perder un beneficio que Dios pueda darte? Eso es legalismo. O también veamos nuestras reacciones cuando fallamos. ¿Quién de nosotros no falla en la obediencia? Cuando fallas, ¿corres a Cristo o te hundes en la culpa? Porque si te estás hundiendo en la culpa, esa es una consecuencia del legalismo que hay en nuestro corazón. Cuando tú obedeces, te sientes agradecido con Dios porque reconoces que es la gracia de Dios obrando en ti. O después de haber obedecido, te sientes superior a otros. Eso es legalismo. O en el resultado mismo, hermanos. ¿Produce santificación genuina por amor a Dios? O a veces el legalismo nos lleva a un conformismo externo o inclusive a emitir juicio en contra de otros. La gracia te lleva a servir con gozo a otros. Pero el legalismo, ¿sabes a qué te lleva? A la exigencia, a la crítica, a la frustración. La gracia de Dios se enfoca en la gloria de Dios. El legalismo se enfoca en nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo estás obedeciendo? Porque no está mal anhelar obedecer a Dios, pero ten cuidado con el legalismo. La gracia de Dios nos lleva a la obediencia. Es que, hermanos, comprendamos algo. La obediencia por gracia, ¿saben de dónde nace? De reconocer quién es Dios, pero también a la par reconocer
que yo ya soy aceptado por Dios en Cristo Jesús. Tú ya no tienes que probarle nada a Dios. ¿O acaso tú sabes que Dios no sabe que tú no puedes? Hermanos, ¿ustedes creen que Dios está con la expectativa todavía? Voy a ver si a los 49 años puede. Ya tiene 75 y en mi voluntad va a llegar hasta los 76. Veamos qué pasa en el último año. Es que Dios sabe que no podemos, pero Cristo sí pudo. Él sí. Y por su obra en la cruz, por la fe en Él, tú y yo ya somos declarados justos delante de Dios. La obediencia por gracia nace de saber que yo ya soy aceptado en Cristo. La obediencia legalista busca ser aceptado a través de lo que haces para Cristo. La gracia de Dios transforma al esclavo, hermanos. No solamente nos da libertad, nos transforma. Nos convierte en un nuevo ser en Cristo Jesús. Somos hechos a su imagen, hemos sido libertados. No simplemente significa que ya no eres un esclavo. Porque ahora nosotros debemos vernos como esclavos, pero de un esclavo voluntario para Dios. Ahora somos siervos de algo más grande que el pecado. Somos siervos de Dios, manifestando la justicia de Dios a través de nuestra obediencia. Por eso, hermanos, vivamos como siervos de Dios para santidad y para una relación con Dios. Y esto me lleva a ver en el texto un segundo punto importante en esta mañana. No solamente que la gracia de Dios transforma al esclavo, no es un cambio de conducta únicamente, es un cambio de corazón. Pero también la gracia de Dios hace que el siervo rinda su vida a la justicia. Hermanos, tú y yo somos llamados a rendir nuestra vida a la justicia. Pablo en su argumentación continúa explicando que al entender que la gracia nos hace obedecer voluntariamente de corazón, ahora entonces, ¿cómo manifestamos que realmente nuestro corazón está manifestando gratitud a Dios a través de una obediencia genuina? Cuando presentamos nuestros miembros para Dios. Porque es muy fácil decirlo. Yo obedezco a Dios. Señor, quiero ver, hoy voy a orar. Ya es hora de dormir. Déjame pensar en qué te he fallado. Señor, perdóname por todos mis pecados. No estamos hablando de esos, hermanos. Estamos hablando que cuando presentamos nuestra vida en obediencia a la justicia, ¿saben qué produce eso en nosotros? Como un fruto, la santificación. Mire lo que dice el versículo 19 de Romanos 6. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron en pasado, presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. Pero ya no para iniquidad. Porque si presentamos los miembros para la iniquidad, ¿qué va a producir eso como fruto? Iniquidad. Pero si presentamos nuestros miembros para la justicia, ¿qué va a generar eso de fruto en nuestra vida? La santidad. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Se da cuenta? Sigue desarrollando el mismo argumento. Si somos esclavos de uno, no podemos ser esclavos del otro al mismo tiempo. Éramos esclavos del pecado, entonces éramos libres de la justicia. Pero ahora es al revés. Ahora estamos esclavos de la justicia y somos libres del pecado. Y eso produce como fruto la santificación. ¿Ven el contraste? Antes presentábamos nuestros miembros a cosas pecaminosas, a cosas que no glorificaban a Dios. Así como antes presentábamos nuestros miembros, ahora tenemos que seguir presentando nuestros miembros, pero ya no al pecado, sino a la justicia.
como instrumentos de justicia. Y hermanos, eso va a producir en nosotros santificación. Versículo 19, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Algo importante de entender, hermanos, nosotros no podemos producir santificación. Como creyentes no somos llamados a producir santificación, pero sí somos llamados a cultivar la santificación en nuestra vida. Porque solo Dios puede santificarte, porque Él es santo. Solo Dios puede santificar. Solo Dios puede santificarte. Pero tú sí puedes cultivar la santidad que Él ya te dio en el día a día. ¿Y saben cómo cultivamos esa santificación? Es cuando nos rendimos diariamente al señorío de Cristo. Y aquí la palabra justicia es obedecer a la voluntad de Dios. Eso es justo. La frase para santificación no es la causa, sino el efecto. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? La santificación requiere el ser santificados. Solo lo puedes hacer por la fe en Cristo Jesús. Pero una vez estando santificados, tú puedes caminar en santidad y eso sí requiere una acción de tu parte. Te voy a poner un ejemplo. Es como que tú te vistas y te entreguen una camisa completamente blanca. Tú puedes convertir una camisa negra en blanca, si no es a través de un producto químico o algo. Tú lo ves y puedes decir, quiero que ahora sea blanca. ¿Puedes hacer eso? No, ¿verdad? Pues es como que Dios nos entregara una vestimenta blanca. Nosotros estábamos sucios por el pecado, pero Él nos limpia del pecado. Una vez teniendo una camisa blanca, ¿de qué depende que esa camisa termine al final del día blanca? Tú la hiciste blanca, pero la puedes volver a ensuciar. ¿Me estoy dando a entender? La vida cristiana es así. Él nos santifica, pero nos llama a guardar nuestra santidad. Hermanos, ¿y cómo guardamos nuestra santidad si no es a través de la dependencia de la gracia de Dios? Es dependiendo de la gracia de Dios, porque tú y yo no podemos hacerlo. Algunos pensaron que les iba a decir la obediencia, ¿verdad? No. Es que sin gracia tú y yo no podemos obedecer. La gracia de Dios es lo que nos hace mantenernos en santidad a través de la obediencia. Pero es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios lo que te impulsa a obedecer. No nos está llamando Pablo a un esfuerzo moral. Cuidado, porque entonces vamos a caer en el legalismo. Nos está llamando a depender más de Cristo para obedecer. A eso nos está llamando. No significa entonces que tú puedas decir, bueno, Señor, tú sabes que el mal que mora en mí está ahí y el bien que quiero hacer no hago, sino ese mal que mora en mí. Perdóname, así que voy a vivir mi vida como el pecado lo dicte. No. Pero el otro extremo sería que tú trates de gobernar esa maldad que hay en ti por ti mismo. Ambos extremos son equivocados. Lo que Pablo nos está enseñando en esta mañana, Dios a través de este texto inspirado por él, es que la única forma de vivir en obediencia y que esa obediencia produce la santidad es en dependencia a Él. No te está llamando a un esfuerzo moral autónomo, sino a vivir coherente con la identidad en Cristo. La santificación no es automática, hermanos, es el fruto de una entrega diaria y deliberada a la justicia de Dios como una expresión de nuestra libertad en Cristo Jesús. Es que sabes qué es lo importante y por lo cual tú debes dar gracias a Dios como lo hace Pablo. Que cuando tú eras esclavo del pecado, tú no podías buscar a Cristo. Tú no podías depender de Cristo para encontrar en su gracia la fuerza para obedecer a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús sí.
Esa es la libertad. La pregunta es, ¿estás usando tu mente, tus ojos, tus palabras, tu cuerpo para vivir y servir a la justicia? ¿O voluntariamente te estás sometiendo a tus deseos pecaminosos? ¿Con tu mente, con tus palabras, con tu cuerpo? Esa es la pregunta. ¿Cómo usas tu celular? Piensa por un momento, ¿cómo usas tu celular? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Para la justicia o para la iniquidad? Las conversaciones son para servir a la justicia, proclamando a Cristo, aconsejando a Cristo, hablando la verdad en amor, o son para la iniquidad a través de pleitos y contiendas que inician en tu boca o que continúan en tu boca. Murmuraciones, palabras hirientes a otros. Tu actitud en el trabajo demuestra que tu ser es siervo de la justicia a través de cumplir tu horario laboral, a través de ser honesto en tu trabajo, a través de glorificar a Dios en la forma en que eres como un trabajador, a la forma en que te relacionas con tus compañeros de trabajo, o estás prestando tu cuerpo como un instrumento para iniquidad, quizás cuando participas de esos chistes, ¿verdad?, de doble sentido. Y podríamos poner tantos ejemplos. Y quizás tú puedas estar hoy diciendo, quiero obedecer, pero no puedo. Pues déjame decirte que eso no es verdad. Saben que Pablo no está intentando desanimarnos. Pablo no está intentando decirte es que tú tienes que vivir una vida espiritual perfecta, porque eso sería legalismo. Significaría que tú estás buscando agradar a Dios con lo que tú haces y encontrar un nivel de justicia en el cual tú seas aceptado por Dios. Sin embargo, hermanos, cada acto de obediencia proviene de un corazón rendido al Señor. ¿Quieres crecer en actos de obediencia? Pues rinde tu vida más al Señor a través de una relación con Él. Porque esa es la pregunta entonces. Si se da cuenta, todo el argumento tiene que ver a quién obedeces. ¿Obedeces a la justicia o obedeces al pecado? ¿Quiénes de nosotros queremos crecer en obediencia? ¿Cómo lo hacemos? Si el fruto de la obediencia es la santificación, ¿cómo puedo crecer en la obediencia para que ese fruto sea más notorio en mí? Hermanos, la obediencia no comienza con un esfuerzo de la voluntad. ¿Sabes dónde comienza? En una relación. Creces en obediencia, no tratando de ser más fuerte en tu voluntad, sino rindiéndote más profundamente a Cristo Jesús. La clave para crecer en santificación no es hacer más cosas religiosas. No es que vayas todos los días a un culto, no es que te metas en todos los ministerios. Eso no es. La clave para crecer en santificación es permanecer cada día más cerca de Cristo Jesús. Para algunos en nuestra congregación es difícil a veces comprender cómo el tema de una vida saludable está vinculada con el servicio. Porque a algunos les hemos tenido que decir, no puedes seguir sirviendo porque tu relación con el Señor no está bien. Y hay molestia. ¿Y por qué? Es por esto. Porque no vamos a obedecer de una manera que glorifiquemos a Dios si nuestra relación con Cristo no está bien. ¿Cómo crecemos en tu relación con Cristo? Sería la pregunta entonces. Por medio del ejercicio de la piedad, hermanos. Ahora tú ya tienes la libertad para buscar y encontrar a Cristo Jesús a través de su palabra. Pero hermanos, comprendamos de una manera correcta. La palabra de Dios tiene que ser leída, amén, o escuchada, pero no se queda ahí. Tiene que ser entendida. ¿Se recuerdan del eunuco que estaba en el carruaje, que llega Felipe?
y estaba leyendo y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque no solamente tiene que ser escuchada, tiene que ser leída, pero también tiene que ser entendida y además meditada. No basta que tú entiendas la palabra. Yo anhelo y cada semana mi oración es que el Señor me ayude a no ser un estorbo para que usted no salga aquí sin entender nada. Parte de mi función aquí es exponerle la palabra de Dios de tal manera que usted la comprenda. Pero no basta con eso, tiene que ser meditada. Tú tienes que pensar, ¿por qué Dios me está hablando esto? ¿Cómo esto tiene trascendencia en mi vida? ¿Cómo puedo vivir esto? ¿De qué cosas tengo que arrepentirme a raíz de lo que estoy escuchando que Dios me está hablando por medio de su palabra? ¿Qué cosas tengo que obedecer? Y llevarla a la obra. Pero hermanos, eso no es posible sin una oración constante también. Y es ahí donde, por ejemplo, otro medio de gracia que Dios nos da es el discipulado. Yo lamento que el discipulado sea visto como participar de una reunión donde tengo que contestar unas preguntas. Y no me voy a cansar de decirlo porque lo sigo escuchando. El hecho de que como iglesia te proveamos de preguntas, ¿saben cuál es realmente el propósito? Que tú durante la semana medites en cómo lo que Dios nos está hablando en su palabra va a ser real en tu vida y no una mera información interesante. Cómo tú vas a vivir lo que Dios te está enseñando y me está enseñando a mí. Pero eso es algo que tú tienes que hacer intencionalmente durante la semana. Y cuando nos reunimos como grupo, compartimos lo que Dios nos ha enseñado. Compartimos lo que hemos meditado, compartimos lo que Dios nos ha hablado en la semana, que hemos vuelto a leer el texto, hemos vuelto a meditar en el texto. Nos animamos mutuamente a vivir esas verdades. Eso es discipulado. Esa vida en comunión que te permite compartir lo que Dios te está enseñando y animar a otros. Decir, hermano, yo necesito renovar mi mente en esto, por favor ayúdenme a orar. Eso es discipulado. O mira, te quiero aconsejar esto, he visto esto en tu vida y en base a lo que aprendimos te quiero aconsejar esto. Eso es discipulado. Orar juntos como grupo. Saber las necesidades mutuas. Llevarnos mutuamente a Cristo. Hay momentos donde todos nosotros experimentamos desánimo, tristeza, dolor, dudas. Y ahí es donde el cuerpo de Cristo obra en gracia para que tengamos una relación cercana con Jesús. Y entonces obedeceremos. Y entonces viviremos en santidad. Y entonces Dios es glorificado. Pablo más adelante en Romanos 8 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, tenemos que comprender que el vivir de esta manera solamente es en dependencia de Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu. La obediencia no es sostenida por una disciplina personal. Necesitamos del poder de Dios en Cristo Jesús por medio de su Espíritu. Quiero darte un ejemplo práctico de la vida diaria. Imagínate que una hermana nuestra se encuentra en una situación que puede ser un tanto común. Ella va a tener una conversación con alguien que la ha ofendido. Y su deseo es, cuando a ti te han ofendido, ¿cuál es el deseo natural? ¿Quieres hablar con dulzura? ¿Quieres que tu lengua se convierta en una espada que corta? ¿Sí o no? Eso es lo que queremos. Ser duros, defendernos, demostrar que tenemos la razón. Pero ella, al meditar en Romanos 6, en lo que estamos hablando, en lugar de ir pronta a utilizar su espada de la lengua, mejor va a Cristo y ora a Cristo, reconociendo que ella es esclava de la justicia, reconociendo que lo que ella quiere hacer solo deshonraría a su Señor, reconociendo que es simplemente su enojo, su
frustración la que le llevará a que su lengua sea un instrumento de iniquidad y no de justicia. Y le pide a Cristo que le ayude a honrarlo y a glorificarlo a Él. Y cuando habla con la otra hermana, seguramente por esa conciencia evitará levantar la voz, evitará hablar con dureza, con juicio. Tendrá misericordia recordando cómo Dios ha tenido misericordia de ella. Hablará con firmeza pero con humildad y con disposición a perdonar. Hermanos, eso es obediencia. Pero es una obediencia que nace de un corazón rendido a Dios, recordando que le pertenecemos a Él. Y esos actos pequeños de obediencia, hermanos, van generando mayor santificación en nosotros. El pecado reclama tus miembros como instrumentos para la muerte, pero la gracia te capacita para ser un instrumento vivo para Dios, para su gloria, para su justicia. La pregunta es, ¿a quién estás prestando tu cuerpo como instrumento? ¿A la iniquidad o a la justicia? Y esa es la exhortación de Pablo para nosotros. Hermanos, no vivimos para el pecado ya. Por lo tanto, vivamos como siervos de Dios para santidad y para una relación con Dios. Y esto me lleva al último punto en esta mañana. Dios por gracia transforma al pecador, pero también Dios por gracia obra en nosotros de tal manera que ahora hace que nosotros voluntariamente nos rindamos a la justicia. Pero en tercer lugar, hermanos, la gracia de Dios se muestra en nosotros. ¿Saben de qué manera? Él nos da vida. Pero el pecado paga con la muerte. Veamos la última parte del texto, versículo 21. ¿Qué fruto tenía entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos decimos amén a eso? Cuando un creyente decide no responder con orgullo, sino con mansedumbre, está obedeciendo. Y la recompensa de eso es la santificación. Y no solo la santificación, la vida eterna. Hermanos, entendamos que el fruto de la obediencia es la santificación, pero el fin es la vida eterna. Pero tengamos cuidado porque, pastor, me está confundiendo, me está diciendo que no es la obediencia la que me salva, pero me está diciendo que la obediencia, el fin de la obediencia es la vida eterna. Sí, pero hermanos, la vida eterna no es la salvación. De hecho, la vida eterna ni siquiera es el estado que tú tengas en el cielo. Eso no es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Veamos qué dice Jesús, qué es la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. ¿Ven los 2 puntos ahí en la pantalla? Si no, búsquenlo en su Biblia. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. Entonces va a definir la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Ven por qué la obediencia nos lleva a la santificación y la santificación a la vida eterna? Porque entre tú más dependes de Cristo, y este es un círculo virtuoso, entre tú más buscas a Cristo, más vas a obedecer. Entre tú más obedeces, más santidad va a haber en tu vida. Y entre tú más tengas más santidad en tu vida, más cercano estarás de Cristo. Más lo conocerás, más tendrás comunión con Él. Porque ¿acaso Dios tendrá comunión con el pecado? No. ¿Qué necesitas para relacionarte con Dios? Ser santificado para estar delante de un Dios santo, santo, santo.
La vida eterna, hermanos, no es solo un fruto glorioso, futuro. Es algo que tú y yo ya podemos disfrutar y debemos disfrutar. Cada acto de obediencia, como el ejemplo que les dije, nos lleva a conocer más a Dios y a caminar con Dios. Y cuanto más obedecemos, más comunión con Cristo tenemos. Y cuanto más le conocemos, más queremos obedecerle. Si tú me preguntas dónde hay que empezar, no hay que empezar buscando ser obediente. No empieces ahí. Empieza buscando a Cristo Jesús. Empieza estando a sus pies, escuchando su voz. Y Él va a producir en ti la fortaleza, el ánimo, el deseo de obedecer y las fuerzas para obedecer en su gracia. La esclavitud al pecado, que es un sometimiento involuntario, produce muerte. Pero la esclavitud a Dios, que es un sometimiento voluntario, produce que vivamos apartados para Él, que produce que queramos vivir más con Él, disfrutar de Él. La santificación y la vida eterna son inseparables, porque la comunión con Cristo es lo que te santifica. ¿Tiene sentido por qué Jesús reconvino a Marta? ¿Se recuerdan? Cuando Marta estaba sirviendo afanada a Jesús y María estaba a sus pies. Y Marta se queja con frustración en su corazón diciendo: Jesús, ¿no ves que está mi hermana Aragana, está ahí sentadota y yo estoy matándome aquí, limpiando y sirviéndote? ¿No le vas a decir nada? Hermanos, eso es legalismo. Y Jesús le contesta: Marta, afanada y turbada estás, hijita. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido. ¿Sabes por qué? Porque tú no has escogido la mejor parte. Tú piensas que barrer y trapear y limpiar para mí es la mejor parte y no te has dado cuenta que la mejor parte es venir y disfrutar de mi presencia, sentarte a mis pies y escuchar mi voz. Hermanos, la mejor parte no es estar sirviendo para arriba y para abajo sin escuchar la voz de Cristo. ¿Sabes qué nos diría Cristo hoy? Carlos, escoge la mejor parte, ven y siéntate, escucha. Cada día de nuestra vida, hermanos. No solo los domingos, cada día de nuestra vida. Vemos entonces que el fruto de eso será crecer progresivamente en nuestra santificación, en la fortaleza para seguir obedeciendo al Señor. No porque esperamos recibir algo de Él, es que ya lo recibimos todo y por eso podemos disfrutar de su presencia. No debe de haber nada más valioso en tu corazón que disfrutar de la presencia de Dios cada día. Como el salmista lo reconoce. ¿De qué sirve estar en el palacio? Yo no quiero estar sin tu presencia. ¿De qué sirve construir grandes reinos para Dios, pero que Dios no esté ahí? ¿De qué sirve construir una gran familia si Cristo no está ahí? ¿De qué sirve construir una vida como quieras construirla, con éxitos laborales, con bienes, si Cristo no está ahí? La vida eterna no es el pago por la obediencia, hermanos. La vida eterna es el regalo de la gracia de Dios para nosotros. Sin embargo, el pecado sí te paga, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, y a Él sea la gloria por eso. El pecado puede darte una satisfacción temporal y pasajera, pero te llevará a la muerte eterna, entiéndelo. El placer del pecado es temporal, pero la consecuencia, la paga del pecado es muerte eterna. Pero hermanos, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, lo que hemos recibido de Dios por gracia en Cristo Jesús nuestro Señor, es eterno. Nada ni nadie te podrá separar, porque tenemos vida eterna. Y
la vida eterna es conocerle a Él eternamente. Tú tienes garantía que nadie te separará de Él. Hermanos, disfrutemos de eso. Cada vez que obedeces, aunque sea algo sencillo, dale gracias a Dios. No seamos orgullosos de ponernos una medalla diciendo, ¿te diste cuenta? Así que soy maduro. No, menos mal que vine a esta congregación porque me necesitaban que viniera alguien maduro a poner orden. Mejor reconozcamos la gracia de Dios. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, si quiero terminar simplemente haciéndote dos preguntas. Si aún escuchando hoy te das cuenta que eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Si hoy te has dado cuenta que eres esclavo del pecado, es porque aún no has venido a Cristo. Pero hoy Él te está llamando amorosamente. Él quiere libertarte de ese amo tan terrible como es el pecado. Pero tienes que rendir tu vida a Él. Tienes que reconocer que Él es quien te puede libertar. Tienes que reconocer que solamente Él puede darte la libertad. Tienes que reconocer que tú eres pecador. Tienes que reconocer que la nueva vida solamente está en Cristo, que solamente Él es el dador de la vida. Y si tú ya eres creyente, la pregunta es, ¿voluntariamente estás caminando hacia la muerte? ¿O estás caminando hacia tu Señor y eso está produciendo en ti frutos de santificación? Si ya eres de Él, el llamado hoy es a renovar nuestra entrega al Señor cada día, hermanos. No basta decir, no, yo hace 35 años entregué mi vida al Señor. Es que es un llamado de cada día. El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo. ¿Cuándo? ¿Una vez? Cada día, todo el tiempo. No vivas dividido, no sirvas a dos señores, rinde todo tu ser al Señor que te libertó, sigue caminando hacia Él cada día, porque solo en Él encontramos vida eterna. Vivamos como siervos de Dios para santidad y para una verdadera relación con Dios. Amén. Vamos a orar.